With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. El economista Mark Carney tiene 59 años. Va a asumir en los próximos días como el primer ministro de Canadá en reemplazo del emblemático Justin Trudeau. Ha sido el primero en muchas cosas, algunas bien inéditas. Va a ser el primer jefe del Ejecutivo en su país, que no ha sido antes legislador ni ha ocupado ningún cargo gubernamental en Canadá. Nunca se ha presentado ni ha sido electo a nada por votación popular. O sea, salta desde un mundo más académico, privado, etcétera, derechito a un cargo que generalmente, salvo él, lo ocupan personas que han pasado por un proceso electoral, que tienen vía partidista, etcétera. Pero no solo eso. Carney ha sido la primera persona, y la única del mundo, en liderar 2 bancos centrales de países distintos del G7. Porque una cosa es liderar 2 bancos centrales de países más pequeños, pero 2 países distintos del G7, esa no la hace mucha gente. No, po. El canadiense y el británico. Fue contratado para dirigir el Banco de Inglaterra, administrando la economía del Reino Unido, las finanzas más bien del Reino Unido, durante el Brexit y las crisis políticas y económicas que siguieron. O sea, no solamente le tocó hacerse cargo de un banco central, sino que además le tocó el Brexit. O sea, hagamos una idea. Antes también en su país dirigió el Banco Central, el equivalente, donde le tocó la crisis subprime. Y fue reconocido por su rol en proteger el empleo y sentar las bases para que Canadá saliera fortalecido. Pero precisamente por eso, porque es un outsider que no tiene que cuidar capital político, y porque sabe cómo enfrentar crisis financiera, hoy es el nuevo primer ministro con una enorme expectativa de no solamente tener una retórica frente a los embates de Trump, sino que mantener una economía a flote, que yo este dato no lo sabía. ¿Saben que Canadá le exporta el 75% de sus productos a Estados Unidos, productos y servicios? El 75%. O sea, de lo que produce, 3/4 partes se van a Estados Unidos. Sí. Wow. Entonces, imagínate lo que están jugando ellos. Nosotros nos sentimos súper afectados porque nos puede subir los aranceles al cobre, pero habla de eso. Bueno, pero nada de mal todo esto que ha hecho Mark Carney para alguien que nació en Fort Smith, que es un pueblo que tiene un nombre equivalente, que es al lado de los Rápidos. Es un pueblo que tiene, según el censo, 2.000 habitantes. Está en lo que se llama las tierras o los territorios del noroeste. Y un dato súper anecdótico, me salió en todos lados, es que la temperatura una vez ahí llegó a los 57 grados bajo cero. Sus papás eran profesores que se mudaron luego a Alberta, que ya es una ciudad. Yo creo que ese clima realmente te modela tu personalidad, ¿no? Sí, bueno, él de hecho, no sé si tiene que ver, pero sí, ¿no? una de sus grandes... vivir en una ciudad que tiene 50 grados bajo cero, tiene que modelar. Sí. Ahora, es interesante porque él resalta mucho su destreza y su fanatismo por el hockey en hielo. O sea, también agarró otras cosas. Que es como un deporte nacional en Canadá. Canadá, total. Bueno, ganó después una beca a Harvard, luego saltó a Oxford y a ratos dicen que parece más inglés que canadiense. Se casó con una inglesa, ha dicho abiertamente que es fanático del Everton, que es este club de Liverpool que compite en la Primera League, e incluso ha tenido nacionalidad triple, canadiense, inglesa y irlandesa. Ahora obviamente está quedando sola por la canadiense, no porque sea una obligación para ser primer ministro, sino que por un tema más bien político. ¿En qué minuto este hombre del JP Morgan, devenido evangelizador en finanzas verdes, saltó al ser el hombre que se enfrenta a Trump desde la arena política? Bueno, ¿qué pasó? Trump pasó. Eso es lo que me dicen las personas las que hablé. Fíjense que algunos medios nacionales importantes, como el periódico The Globe and Mail, que es nacional, está en Canadá, la prensa es muy regional, muy de provincia, inauguró una subsección que se llama Relaciones Estados Unidos-Canadá. O sea, la agenda está completamente volcada hacia allá. Los liberales habían cortejado a Carney durante más de una década para diferentes cargos, especialmente porque asesoró a Trudeau en la recuperación económica de Canadá tras el COVID-19. Y ahí quedó bajo... antes y después quedó bajo como el radar, pero el banquero estaba ocupado viajando por el mundo en un rol que le dio la ONU
y hasta ahí era un tecnócrata, y solamente hizo entrada oficial y apareció, como que se les apareció Kearney, cuando Trudeau anunció su dimisión en enero. Acuérdense que Trudeau, en el fondo, se le empezó a deteriorar la popularidad, bueno, porque llevaba casi una década de primer ministro, pero también por una serie de escándalos, su poca tolerancia a opiniones contrarias y su, no sé cómo decirlo, pero su terquedad en buscar un cuarto mandato pese a que no había agua en la piscina. Su contumacia también. Contumacia. Su sí. Persistencia. O sea, él no tenía posibilidad de un cuarto mandato. Y insistió, tuvo que renunciar en enero por presiones internas. Todos sus competidores eran políticos, salvo Kearney. Y en algunas encuestas, el mes pasado, solamente el 24% de los canadienses lo reconocían en una foto. O sea, imagínense que era una persona realmente un outsider. Soy ante todo un pragmático, le dijo a los miembros del partido. O sea, tampoco lo esconde, tampoco tiene un tema con eso. Cuando ve algo que no funciona, lo cambio. Ahora, lo que ganó es la elección adentro del Partido Adentro Liberal. Del Partido Liberal, que hoy día, sí. el fondo, le permite ser primer ministro por lo menos hasta octubre, a menos que pasen un par de cosas que les voy a contar. Y este pragmatismo contagió al Partido Liberal, arrasó con el 86% de los votos. Imagínense, 86% de los votos de una persona que casi nadie conocía hace unos meses. Su principal contendora era Chrystia Freeland, que fue además viceprimera ministra y ministra de Finanzas hasta el 16 de diciembre. O sea, competía con una política bastante llamativa. Experimentada, conocida. Bueno, es la famosa carta, digamos. La famosa carta, sí. La carta que le manda Justin Trudeau para renunciar y que desató todo esto, ¿no? Claro, desató todo esto de alguna manera, pero también se posicionaba ella como la que rompía esta incumbencia. Era la que el fondo sacaba a Trudeau del plano. Sacó un 8%. Entonces... no le fue bien. No le fue bien. Una cosa interesante, un dato freak, pero interesante, Kearney y Chrystia Freeland son tan amigos, que Kearney es padrino de uno de los hijos de ella. Así las cosas. Así que dicen que probablemente ella se va a integrar a su gabinete y va a trabajar junto con él. Bueno, el domingo, en la ceremonia de cierre de las elecciones internas, fue una ceremonia muy emocional por dos cosas. Primero, porque Trudeau, siempre un hombre escenográfico, logró atraer de nuevo la atención, con lágrimas, lloró bastante, y lo presentó Grace Trudeau, su hija de 16 años, y dijo algo que yo creo que se aplica a muchos políticos. Mi hermano y yo hemos compartido a nuestro padre con ustedes, le dijo el público, durante los últimos 12 años. Ahora lo aceptaremos de regreso. Y Kearney, en un escenario blanco y rojo, se veía comodísimo, que también fue una cosa bien impresionante porque parecía que lo hubiera hecho toda la vida. Dio un primer discurso marcando la cancha de cómo sería su relación con Trump, que ni sueñe en anexarnos, que deje de atacar a las familias canadienses, porque le vamos a responder. En la misma tarde de ya ese domingo, quedó claro que las elecciones federales para octubre de este año, que son las que están calendarizadas, podrían adelantarse. ¿Y por qué? Porque Kearney no solamente le fue bien al interior de los liberales, sino que aprovechó como esta fuerza y en los sondeos acotó muchísimo la distancia entre los conservadores y los liberales. Los conservadores llevaban 25 puntos de ventaja, o sea, en octubre iban a ganar muy holgadamente. Y ahora está en menos de 8, llegando incluso a márgenes de error según algunas encuestas. Entonces, lo que se está diciendo... Caballo pillado. Lo que dice en el fondo es que a Kearney le conviene ahora, que está con todo el capital político, que está en una fase como de luna de miel, convocar elecciones y volver a... pero eso las puede adelantar. Él las puede adelantar, también las puede adelantar los conservadores si se hacen una alianza. Y se enfrenta a un líder que se llama Pierre Poilievre, que está luchando para distanciarse de Trump, con el que comparte algunos puntos ideológicos o programáticos. La gran lucha de este candidato conservador ha sido que no lo asocien con Trump, a pesar de que él ha tenido coincidencias programáticas. Kennedy dice, el plan de Pierre nos dejará divididos y listos para ser conquistados. Por una persona que adora en el altar de Donald Trump, se arrodillará ante él, no se enfrentará a él. Lo que está haciendo es cambiar su slogan, y hoy día puso Canadá primero, el candidato conservador. Así que, bueno, en política... las semanas son intensas. El primer día de Kearney ya ayer fue, yo creo que va a ser decidor de lo que va a hacer su gobierno. La provincia canadiense de Ontario, acuérdense que las provincias en Canadá tienen bastante independencia, autonomía, anunció que va a aumentar en un 25% el precio de la electricidad que vende a Estados Unidos, lo que afecta a 1,5 millones de hogares en Nueva York, Michigan y Minnesota.
O sea, la respuesta fuerte. Este nuevo arancel, que es de un 25%, va a permitir a Ontario recaudar más o menos $200,000 adicionales al día. Claro, porque esos estados no le van a poder, de Estados Unidos no le van a dejar de comprar la electricidad. No pueden, no tienen otra, no por lo menos en el corto plazo. Claro. Trump ha dicho que va a haber plan energético. Y ahora creo que lo más interesante del personaje es lo que viene. Un analista financiero que llamé me dijo que me metiera en el programa de Kearney y me sorprendería. Y así fue. Mientras está en este modo respuesta pública a Trump, Kearney tiene un plan completamente diferente. Es como que tuviera una mano por un lado y otra por otra. Su plan es 100% económico. Tiene 5 puntos, de los cuales 4 son totalmente reactivar la economía. Y ahí uno ve lo interesante de este líder. Sabe que Estados Unidos es un gigante, que Trump es ingobernable, entonces pone las cosas en manos de los canadienses. Él cree que, por ejemplo, en lo que llama el plan de Mark, porque además de una informalidad, la política es divertida, porque en vez de bases programáticas del candidato, como tendríamos nosotros, 800 páginas, se llama plan de Mark. Y el plan de Mark tiene 5 puntos, y uno de ellos, por ejemplo, es crear una sola economía canadiense. Él dice que son 13 hoy día, y que las barreras internas hay que bajarlas ya mismo, permitir que las personas puedan trabajar en otros lugares sin diferencias de impuestos. Entonces, eliminar las barreras al comercio interno va a reducir los precios para los consumidores y por lo tanto mitigar de alguna manera el impacto de Estados Unidos. Otra cosa es poner el acento en crecer fuertemente para poder también mitigar lo que Trump le está haciendo. Va a ser un recorte de gasto importante, lo que es algo para su sector no precisamente intuitivo, lograr mayor inversión, etcétera. Entonces, el plan de responderle a Trump, tenemos que siempre estar mirándolo, con que él por atrás está haciendo cosas para fortalecer la economía canadiense. O sea, no solamente se va a defender, sino que va a armar a sus huestes. Así Mark Kearney. ¡Qué figuraza! Figuraza. Total, ¿no? Sí, una persona que trabajaba en JP Morgan, que lo ubicaba, no estuvo muchas veces con él, pero él era una estrella, digamos, en JP Morgan, decía que era una persona que si uno la miraba ahora, la luz de lo que está pasando, siempre pintaba para tener un cargo mayor. Y que ellos siempre le decían que iba a ser presidente del Banco Mundial. ¿No? Increíble, increíble. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl